Y ya estamos con el primer invitado de la tarde, Eduardo Larbanois, una vez más acá en el living. Nos damos el lujo de recibirlo. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Muchas gracias a ustedes, muy cómodo siempre en el living. La verdad es un placer tenerte. En este caso, bueno, para hablar de tu último libro, que lo vas a presentar el próximo 22 de noviembre en Agadu, que es también un tesoro para toda la gente que, bueno, que está trabajando con la guitarra, ese instrumento, ese amigo que has tenido durante tantos años, Eduardo. O sea que la guitarra uruguaya ha sido muy prestigiosa en el mundo. En la década del 70, prácticamente los mejores guitarristas del mundo eran casi todos uruguayos, de la escuela de Carlevaro. Me pongo a nombrar y son interminables, ¿no? Baltasar Benítez, Beethoven de Avezac, yo qué sé, Álvaro Pierri, Eduardo Fernández. En fin, músicos que han han paseado por el mundo el prestigio de una nueva escuela de guitarra. Y Carlevaro mismo, ¿no? Que generó una revolución en el aspecto técnico de la guitarra. Tuve la suerte de siempre estudiar en esa línea y siempre quise la música popular. Yo no me interesaba hacer conciertos de música académica porque había muchos y muy buenos. Y a mí siempre me atrajo traducir la música nuestra a través del instrumento, ¿sí? Canciones populares que fueran cantadas. Y en este libro, que se llama Tanguitarra, que me lo bautizó Quique Sousa, un amigo entrañable, es un dibujo que yo hice, también me gusta mucho a veces rayar un poco, y puse este guitarrero, ¿no? Y traté de que la guitarra cante de una forma que técnicamente no fuera imposible tocar, pero que tuviera todos los recursos que ofrece ese instrumento maravilloso, insondable para mí, ¿no? Fíjate que yo empecé a estudiar a los 13 años y todavía me siento que estoy en el principio, ¿no? Creo que es una herramienta increíble para comunicarse. Tal cual, eso es, solo sé que no sé nada. Uno cuanto más sabe se da cuenta el nivel de ignorancia que tiene sobre la mayoría de los temas, ¿no? Sí. Y más cuando hay algo que te apasiona, independientemente de que sos un maestro consolidado, sin lugar a dudas, un referente para todos en tu tierra. Muchas gracias. Pero es así. Bueno, tú te seguís planteando desafíos y seguís pensando en mejorar tú, en que tu vara esté cada vez más alta. Y se trata de eso, ¿no? Creo que la vida es eso, es el motor permanente de tratar de elegir un oficio y tratar de comprometerte con él y dar lo mejor, ¿no? Porque no hay juez más severo que uno mismo. Sí. Creo que entonces uno tiene que buscar la forma de comunicarse. Bueno, este libro tiene 6 tangos de Gardel y después 4 tangos argentinos muy populares. Los de Gardel están presentados incluso por un gardelófilo, el maestro Hugo Indar, que es muy conocedor de la vida de Gardel. Le pedí a él que hiciera los prólogos de cada una de las obras. Está un arreglo para guitarristas y luego hay un arreglo un poquito más simple donde está la sílaba fonética con la nota cantada y los acordes simples para que se acompañen quienes conocen la canción. Y quienes no la conocen tienen allí la referencia melódica, ¿no? Recién mencionabas de los 13 años que comenzaste a estudiar la guitarra, pero el impacto con la música popular llegó antes. Hay un hecho que tú lo has relatado en algún momento, que tiene que ver con la primera vez que viste a Horacio Guaraní. Al gran Horacio Guaraní, que yo escuché de toda mi infancia, te voy a decir, mi madre era muy fanática de Horacio Guaraní. Y yo lo imitaba. Y vos lo imitabas, claro, o sea, hubo un impacto ahí, ¿no? En ese niño de 9 años que vio a un artista tan potente arriba del escenario. ¿Cómo lo recordás? Fue acá en Montevideo, fue mi primera venida. Tenía 9 años y mis tíos vivían cerquita de donde hoy es la OCE, que era un sitio baldío, y había un tablado allí. Antes en los tablados de carnaval participaban la música popular en general, había Cita Rosa, Olimareño, Sabalero, todos actuaban y en esa época todavía no estaban ellos, ¿no? Pero estaba Guaraní, lo fui a ver, me llevaron mis tíos y mis viejos y me sorprendió aquella... Tenía una energía subiendo al escenario, subía corriendo con la guitarra en alto, así ya generaba una explosión en el público, ¿no? Muchos años después tuvimos cierta relación de amistad, nos vimos muchas veces, y yo le cuento, digo, mirá, el primer artista profesional que yo vi en mi vida fue a ti, digo, te vi en un escenario. Y él es un tipo, digo es porque está muy vivo entre nosotros, ¿no?
nunca lo oí hablar en serio en todas las oportunidades que lo vi. Y me mira y me dice, ¿estarías en pedo? Dice, porque hay que ir a verme a mí. Y le digo, no, mira, tenía 9 años y me llevaron. Se mataba de me risa. llevaron obligado. Sí. Pero era la música que se escuchaba en aquellos tiempos, claro. ¿no? Después, en la generación del 60, ya aparece toda una propuesta de un cancionero nacional con artistas fuera de serie, como bueno, los que nombré, y muchísimos más que forjaron un cancionero y una identidad a través de la música, ¿no? De este país tan joven, donde el hecho, vamos a decir, la identidad es un hecho dinámico, que estamos absolutamente permeables a todo lo que recibimos, y no olvidemos que somos un país de una cultura aluvional, ¿no? Nosotros desconocemos, porque no ha habido estudios serios de los auténticos habitantes de estos pagos, no sabemos realmente qué tipo de música hacían, no queda documentación, no se ha estudiado tampoco. Lamentablemente ahora se está intentando rescatar, lo que pasa es que es muy difícil. Además lo hablamos la vez pasada, que vos tenés raíces guaraníes y charrúas. Sí, por el lado de mi abuela paterna falleció con 114 años, la descendiente de charrúa, y bueno, se cansó de vivir en realidad. Y sí, 114 años, sí, qué maravilla. En un momento, en una visita mía a Tacuarembó, le digo, me dice, mi nietito querido, dice, capaz que la próxima vez que venís yo no estoy. Digo, abuela, digo, vos no vas a enterrar a todos. Y me dice, eso es lo peor que he vivido. Claro. He enterrado hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Ya está. Una lucidez increíble. Qué maravilla. Bueno, mi padre hoy está con 92 años, está mejor que yo. Tremendo. Totalmente. Sí, de familia longeva. Y por el otro lado, del lado de mi mamá, mi abuela era descendiente guaraní, paraguaya. Bien. Entonces tengo eso, y por otro lado, mi bisabuelo vino de Bélgica, sí, y mi otro abuelo vino del País Vasco. El País Vasco. Sí, bueno, y obviamente que uno va marcando su identidad, y también es importante saber de dónde uno viene para saber hacia dónde va, como dice tal cual, ¿no? Y creo que el trabajo que has hecho también al momento de generar un canto popular que nos identifique en esta tierra. Tuvimos maestros increíbles, ¿no? Que pautaron bases muy sólidas. La suerte de haber tenido de docente a gente como Benavides, como Circe Maya, como Gustavo Alamón. ¿A Numa lo tuviste una clase sola? Numa me dio una clase sola, sí, porque después empecé a estudiar con el maestro de él, que por suerte voy a tener la oportunidad de reunirme con él ahora en pocos días. Él vive en Buenos Aires hace muchos años y no había sabido de él. Y va a venir y logramos encontrar comunicarnos y nos vamos a encontrar. Eduardo, ¿cómo es el vínculo con la guitarra, con el instrumento en sí? ¿Vos te acordás de tu primera guitarra? Sí, claro. Bueno, ¿Quién te la regaló? ¿Cómo fue? Yo había fabricado algunas caseras, ¿no? Mi papá trabajaba en la agencia Honda, además de ser pintor de letras, y siempre andaba lleno de elásticos de esos para apretar las cartas, que ahora se usa para apretar el dinero, ¿no? Entonces se había roto una cama y había quedado una tabla larga, entonces puse unos clavos y le empecé a poner esos elásticos de distinta tensión y sacaba alguna cosita, ¿no? Y en el primer año del liceo, cuando yo ya había empezado a cantar con algunos compañeros que tocaban la guitarra, saqué muy buenas notas. Es más, saqué un diploma de honor por haber sido la estudiante de mayor nota de ese año. ¡Pero qué tupé! Y la vieja me regala la guitarra, dice, pero con una condición, que vas a estudiar en serio, no quiero que rasques, me dijo. Y bueno, y a partir de ahí agradezco sobremanera eso, porque realmente me ha servido. Y ahí me regaló la primera guitarra, una Pierini, que curiosamente, vos podés creer que a Mario también la primera guitarra que tuvo fue una Pierini. No, es increíble. Las coincidencias de la vida que han tenido con Mario son maravillosas. Sí, porque además el primer regalo que le hice a mi vieja en el ámbito musical fue el segundo disco de Citarrosa, El Amor Herido, el mismo que le regaló él a su mamá. No, tremendo. Porque entramos a Citarrosa a través de nuestras madres. Sí. Fue increíble todas esas coincidencias, ¿no? Pero la verdad que... Bueno, y me imagino que a lo largo obviamente, de tu carrera has tenido como muchas guitarras. ¿Qué característica tiene una guitarra para que vos digas, es esta? No sé si trabajás con un luthier específico y te las prepara, o tú elegís y decís, esta, porque todas suenan distinto, ¿no? Independientemente de que sean prácticamente iguales. No es cierto, pero probablemente uno sea desconforme. Yo todavía no encontré la que quiero. Ah, ¿no encontraste la guitarra ideal?
Tengo algunas que me acompañan siempre. Una de ellas, que fue la que grabé en los primeros discos, es hecha por Hilario Barrera, un gran luthier, que además era absolutamente artesanal. Y las guitarras son impecables. El entrastado lo hacía con serrucho y tiene una afinación perfecta, ¿no? Que es muy delicado porque el entrastado tiene que ver con unos logaritmos que tiene que ser exactos para lograr la afinación perfecta. Y esa guitarra la tengo todavía, lo que pasa que en un momento sufrió un problema que se saltó el puente y por un problema de humedad y se llevó un pedacito de la tapa. Viste que la tapa es como una lonja, ¿no? Sí, claro. Que tiene que estar entera. Y bueno, ahí hubo que reforzarla y perdió un poco de volumen, pero conserva la hondura y la sonoridad de aquellos tiempos. No obstante, ya te digo, no es una guitarra que sigo usando más que para mí en casa. Pero tengo guitarras para el escenario y algunos luthiers me han honrado con sus guitarras. Y claro, lo mismo luthier cada vez hace guitarras mejores. Entonces tengo que cambiarle la anterior por la nueva. Claro. Pero hay un grupo grande de luthiers uruguayos muy admirables. Qué bueno. Verdad, ¿no? Sí, en realidad tenemos artistas, que la otra vez también lo charlábamos, Eduardo. Hay un montón de artistas de gran nivel en diferentes expresiones en nuestro país, sin lugar a dudas. ¿Cómo ves la cultura en general en este momento? ¿Cómo notás que estamos atravesando un momento positivo, emergente, efervescente o todavía mira, te parece hay mucha gente haciendo cosas muy valiosas, pero hay muy poco espacio para mostrarlo, ¿no? Sí, hoy la carrera es loquísima, donde vos dependés prácticamente del manejo de las multinacionales que manejan todos los medios y pasan con un criterio consumista, ¿no? Como el sistema quiere que todos comamos lo mismo, vistamos iguales, escuchemos la misma música y consumamos la misma ropa, ¿no? Entonces es muy difícil para los creadores que son auténticos y que identifican este país, logran los espacios necesarios, ¿no? Es una lucha a brazo partido, lleva muchos años, mucho esfuerzo y la formación implica mucho gasto en un país donde es pequeñito, pero además de ser pequeñito para mostrar los artistas y poder vivir del oficio, también la clase política en general nunca tuvo claro la importancia de la cultura de un país. Será porque, como dicen los argentinos, vos levantás una baldosa y acá sale un escritor, un pintor, un poeta, un músico. Sí, pero si no le das proyección, no llevas a otros países, yo qué sé, la cultura de nuestro país, la calidad de nuestro país. ¿Qué le cuesta de repente esos viajes que se hacen por ahí, las autoridades, llevar el regalo al presidente que van a visitar una guitarra hecha por un luthier uruguayo? Un concierto de grandes maestros que tenemos acá. No sé, falta conciencia de la importancia de la cultura. La cultura, cuando lográs una relación cultural con otro país, se forma una trama indestructible, ¿no? Una relación comercial se pincha porque se termina la relación y la relación con el país ya no es la misma. Pero si hay una trama cultural, la solidez que posibilita eso, construir cualquier cosa encima. Totalmente. ¿No? Ojalá algún día se entienda eso. Hay una teoría que dice que como en Uruguay es muy difícil poder vivir del arte, hay como una creatividad sin demasiadas proyecciones, ¿no? Claro, falta espacio para mostrar lo que se hace. Claro, pero de todas maneras lo que hace es que sea el más genuina la obra, ¿no? Porque como uno hace, igual no le importa, hago por hacer, canto porque canto. Sí, y vos sabés que en realidad la creación en todas las áreas tiene un empuje visceral, ¿no? Sí, el que compone por una necesidad visceral. No, vos no componés, por lo menos me pasa a mí, una canción para tener éxito. Lo más hermoso que te puede pasar es que la gente se identifique con lo que hiciste. Que se emocione. Pero cuando vos estás en la tarea no estás pensando en eso, ¿sí? El pintor cuando tira la primera pincelada no sabe qué va a salir de allí, ¿no? El escritor cuando empieza a desarrollar una idea tampoco, ¿no? No hay una idea, a ver cuánto vendo con esto, ¿no? Porque no es la... Pero también te da ciertas ventajas en algunos aspectos que vos podés crear lo que vos querés, ¿no? Nos pasó, siempre cuento esta anécdota, hace muchos años un sello muy importante del exterior nos pidió editar un disco, se editó, salió muy bien la venta y nos pidió editar el segundo, pero había que cambiar el contrato.
Y ahí nos proponían que la editorial debería llevarse el 50% de los derechos de autor y que deberíamos grabar algunas cosas que dijera la producción. Y dijimos que no. Nosotros en Uruguay hacemos lo que queremos, como queremos y como podemos, ¿no? Pero cuidamos las cosas nuestras, ¿no? ¿Por qué has decidido siempre caminar en conjunto, ¿no? Porque antes de Larbanua Carrero, antes de lo que ha sido la consolidación de este dúo tan importante para el país, estuvieron los Eduardos. Los Eduardos, 10 años. 10 años. Sí. Entonces, claro, o sea, hay como una intención de caminar hombro con hombro, digamos, ¿no? Me gusta compartir con mucha gente mi trabajo. Es más, el disco Mandala, que es el que yo hice instrumental, ahí hay 6 músicos. Lo que pasa es que también mantener un equipo de esa dimensión es imposible, ¿no? Imposible en nuestro país. Pero me gusta siempre compartir. De hecho, mirá, estoy preparando un trabajo, una grabación con Lucía Gatti, o sea, guitarra y violonchelo, y lo disfruto muchísimo. Estuve haciendo algunas actuaciones con Melanie Luraski, que ahora está en Francia, dejándonos en un lugar de privilegio a los uruguayos, una cantante fuera de serie, viene ahora en pocos días, va a estar en Música de la Tierra. Los que puedan no se la pierdan, porque realmente es una joven música maravillosa, ¿no? Y eso me enseña, ¿sí? Compartir. Carlevaro dijo una vez que sus mejores maestros fueron sus alumnos, y yo lo he comprobado. El alumno te pregunta algo y vos tenés que saber, porque se está y si no lo sabés, decirle, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a investigar cada uno por su lado y la clase que viene vemos qué averiguamos. Pero además a ti te ocurrió hasta en la literalidad, ¿no? Porque algún alumno tuyo luego terminó siendo un docente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, Pablito Rey, por ejemplo, es un músico excepcional, hoy es uno de los arregladores de la Filarmónica. Y había estudiado conmigo guitarra, después entró a la escuela universitaria y allí se dedicó más que nada a la orquestación y tuve algunas clases con él de orquestación de instrumentos de cuerda. Quisiera profundizar, pero el tiempo no me ha dado un poco más en eso. Pero seguís estudiando, seguís preparándote, más allá de que uno diría, bueno, pero ¿qué más quiere? Pero sí. Y ya te digo, quiero ser un poquito mejor hoy que ayer. Está muy bien. Bueno, vamos a hablar de lo que va a pasar el 22 en esta presentación oficial del libro. ¿En qué marco? ¿Cómo lo vas a hacer? Lo va a presentar Hugo Indar, va a hablar de los tangos que él escribió. Estoy viendo la posibilidad de que Roberto Asegurado, que escribió Los Argentinos, pueda venir. No lo sé. Y bueno, Nacho Suárez, que es un amigo y un tanguero histórico ya. Nacho Suárez hizo un disco maravilloso con Yamandú Palacio, que después se conocieron algunas canciones también a través de Citarrosa, pero ese disco se llama Poeta al Sur y fue un disco bisagra porque trajo la milonga campesina hacia la ciudad, no a la milonga ciudadana, sino un trabajo formidable desde el punto de vista armónico. Hay una presencia muy piazzoliana en esa etapa, ¿no? Y es un disco que no está editado, no se editó nunca más. Ojalá que... bueno, y el Nacho va a hablar allí y probablemente yo voy a comentar un poco por qué hice el libro y capaz que toco algún tanguito. Y claro, te iba a decir, por favor, te lo pido. Sí, la guitarra claro, algo va a tocar. Ahí está. Y bueno, ¿Y se puede acercar quien quiera? ¿Cómo es el tema de las entradas? Sí, no se cobra entrada, es una presentación libre. Va a estar el libro. Hay uno de los discos que yo grabé instrumental que tiene la mayoría de los tangos que están allí. Un disco que grabé en Ayuí que se llama Cuerda Desatada, fue editado en el 2003. Ese disco me estimuló mucho Abel para sacarlo. Y cuando lo saqué, bueno, Abel ya no estaba, él falleció en el 2001. Y lo tomé como una responsabilidad editar el disco. Y salió en el 2003. Y como toda la música instrumental acá no sale mucho, ¿no? Sí. Pero va a estar allí el disco en venta porque tienen la mayoría de los tangos que están aquí, los arreglos. ¿A qué hora va a ser, Eduardo? A las 19 horas en la sala Mario Benedetti, un orgullo también. Ahora lo estamos viendo en pantalla para toda la gente que quiera acercarse. También va a ser un lindo momento para poder intercambiar con el autor, con el músico. Y me imagino que vas a estar acompañado de tus seres queridos, como siempre, y de amigos y colegas que te aprecian desde hace tantos años.
Por suerte sí, muchos amigos que estimulan el trabajo y en realidad hubo un montón de gente detrás de este trabajo, que ya tendré la oportunidad de mencionarlo. Te digo que si tengo que agradecer a todas las personas que me han hecho el espacio, este camino, me lo han hecho fácil, es interminable. Es interminable, sin duda. La gente que nos dio cobijo en los primeros tiempos, yo qué sé, hasta subliminalmente. Yo siempre cuento cuando recién llegamos a Montevideo que no teníamos nada. Yo había perdido la calidad de estudiante en Tacuarembó a raíz del golpe de Estado y no pude venir a estudiar. Entonces, es decir, me tuve que dedicar a estudiar, trabajar para pagarme los estudios con los maestros que daban clases en la universidad. Bueno, Carle Baro, Yolanda Rizardini, Miguel Marossi, en fin, un montón de gente que... Pero también la gente que nos cobijó en sus casas, que nos dio un lugarcito cuando en las pensiones no nos daba para pagarlas, ¿no? Claro. Ya te digo que es una suma tan grande de gente, de afectos que uno debe, que a veces la memoria te hace esquivo, ¿no? Y para finalizar, Eduardo, que a mí siempre pregunto qué le dirían al niño que fueran, pero en este caso te preguntaría qué le dirías a ese chiquilín que se vino de Tacuarembó con todos los sueños, aquí en la capital, a buscar un camino en la música, a prepararse, a estudiar, a trabajar para pagar a sus maestros. Que estudiar un poco más, mucho más. Estudiá. Y yo creo que es el camino también para desarrollarse en la vida y como decía Martí, la única forma de ser libre es el culto, ¿no? Tratar de tener una cultura que te permita hacer un sendero firme. Vas a tropezar muchas veces, piedras en el camino siempre hay, entonces uno carga una mochila que elige, o llevo flores o llevo piedras, ¿no? Y a veces hay que recoger piedras también, ¿no? Para poder caminar. Gracias, Eduardo, por acompañarnos. Siempre es un gusto recibirte. A ustedes, gracias.